Hoy les voy a hablar de un componente muy importante que venimos trabajando desde hace muchos años y que se convierte, digamos, en uno de nuestros temas críticos, sobre todo en un país como Colombia, que es la influencia del cambio climático sobre diferentes componentes de biodiversidad. Entonces, probablemente para ustedes es muy común y empiezo con esta diapositiva que aparece al frente de ustedes en Medellín, sobre todo, que se ha vuelto bastante común la presencia de esta especie, el coquito. Y realmente lo que está pasando actualmente es que muchas de las especies han tenido que adaptarse y se han adaptado, digamos, a esos procesos de transformación climática que no solamente actúan de manera independiente en cada uno de las zonas del país, sino que también, digamos, tienen especies que son ganadoras y especies que son perdedoras en este proceso de la transformación de cambio climático. En la siguiente diapositiva hay otros dos ejemplos muy importantes que son bastante relevantes para lo que está pasando, especies que son cada vez más comunes en el Valle de Aburrá, como la pigua, y es muy fácil distinguir el canto, e incluso es muy fácil percibir que desde hace algunos años esta especie es cada vez más común. Digamos, es un halcón que se ha visto adaptado y favorecido por un ambiente cada vez más cálido en la ciudad de Medellín, pero al mismo tiempo porque tiene una disponibilidad de presas importantes, o por las ya muy bien conocidas y bastante famosas guacamayas bandera, que son cada vez más comunes en diferentes sitios de la ciudad. Y eso lo que muestra es que hay un proceso de adaptación muy importante de las especies a estos cambios y transformaciones, sobre todo pensando en aspectos climáticos. En la siguiente diapositiva simplemente quiero mostrar los componentes de los que voy a hablar, digamos, en estos minutos con ustedes. Primero, esas relaciones entre clima y biodiversidad, que son bastante importantes, no solamente entender cuál es el efecto de lo que tenemos actualmente, sino cómo esto es un producto que lo que hace es configurar la composición de las especies, es decir, la biodiversidad que hay en cada uno de los diferentes sitios. El segundo punto está muy asociado a entender un poco las consecuencias de vivir en el antropoceno, que ya les voy a hablar un poco de qué se trata esto del antropoceno. En el tercero, como la biodiversidad en Colombia y cuáles son las consecuencias de la transformación climática, incluso como lo denominan el diplomado de la emergencia climática en un país altamente biodiverso como es Colombia. Después voy a mostrarles un poco qué hacemos desde el Instituto Humboldt para poder enfrentar estas amenazas y cómo esto ayuda, sobre todo desde el rol institucional de cómo se toman decisiones informadas con base en evidencia científica, porque eso es supremamente importante, hay una gran cantidad de evidencia de cuáles son las consecuencias y a partir de ahí es que se debe actuar. Y los escenarios que tenemos hacia futuro, que dependiendo del punto de vista que tengamos, se pueden ver como unos escenarios prometedores o como no tan prometedores en el proceso. En la siguiente diapositiva lo que vemos es que realmente la comunidad en términos de las especies y los componentes de la biodiversidad de los ecosistemas y el funcionamiento en sí mismo depende del clima. Somos el resultado están asociados a alteraciones que por algún otro momento o alguna otra razón se vieron en el planeta, y eso lo que hace es, digamos, una generación de una composición de especies apropiada en un tiempo particular. Entonces, si lo miramos, digamos, en el largo plazo, desde el Eoceno, desde el Mioceno, desde el Plioceno, desde el Pleistoceno, se ve que hay una variación, digamos, en las temperaturas, ¿cierto? Y esas variaciones en las temperaturas implican que las especies que existían en determinado momento de la vida del planeta se tienen que adaptar a esos cambios que implican adaptaciones a climas más fríos o más calientes, con mayor o menor cantidad de agua dulce, con mayor o menor disponibilidad de hábitats para aprovechar y sobrevivir en el tiempo, en esto que llamamos, digamos, la vida misma y lo que pasa. Entonces, en conclusión,
una de las cosas más importantes es que somos resultados del cambio climático, ¿cierto? Y no del cambio climático actual, sino del cambio climático de hace mucho tiempo. Entonces, una de las cosas que se ha hecho desde hace muchísimos años para entender sobre todo cuáles son las consecuencias hacia futuro que podemos tener, dados los escenarios de cambio climático que estamos viendo actualmente, de un incremento en la temperatura, de un incremento en la precipitación, es precisamente entender qué fue lo que pasó en el pasado para poder tener una mejor perspectiva de lo que va a pasar en los próximos años. En la siguiente diapositiva vemos dos aspectos muy importantes. Voy a detenerme un poquito en estos dos aspectos porque son supremamente claves para entender qué es lo que puede pasar en el futuro y cuáles son las consecuencias que tenemos de la emergencia climática. El primero es muy importante y ese primer punto, lo que se ha investigado, digamos, en el conocimiento y en la generación de ciencia a nivel global, es que sitios que tuvieron un clima mucho más estable tienen una diversidad, por lo menos de especies endemismos, mucho más alta, ¿cierto? Y esto quiere decir que hay una mejor adaptación o un mejor acoplamiento de esas especies hacia unas características climáticas particulares que estuvieron estables durante mayor periodo de tiempo. Al mismo tiempo, lo que genera eso es que, por ejemplo, sitios como los Andes en Colombia son sitios que son relativamente estables, ¿cierto? Y que permitieron, digamos, o que permiten en este momento una concentración de alta cantidad de anfibios endémicos, es decir, únicamente específicos para esta región geográfica del mundo, mamíferos y aves, pero al mismo tiempo digamos que hay una correlación muy específica entre algunas especies, como aparece en esta figura abajo de colibrís, y plantas particulares. Entonces hay una adaptación, entonces lo que nos permite saber es dónde y cuáles son las consecuencias de la velocidad del cambio climático, muy basados en lo que teníamos hace algunos años de la última máxima era glacial. Y eso nos ayuda a predecir qué es lo que va a pasar en los próximos años, cuáles son las consecuencias potenciales que podemos tener, por qué hay mayor diversidad de especies en un sitio o en otro y cuáles son las consecuencias que tiene ese cambio climático sobre esas especies. Entonces es supremamente clave, digamos, entender y basarnos en el conocimiento del pasado, de lo que ha pasado desde los últimos años, para tener una mejor predicción de lo que va a pasar en el futuro. Y a partir de ahí es que empezamos a generar, digamos, esos escenarios de transformación. Pero lo que vemos actualmente, y en la siguiente diapositiva es muy claro, es que tenemos cambios cada vez más acelerados, ¿cierto? Y consecuencia de esos cambios acelerados en la transformación es que está cambiando algo muy importante, que es ese funcionamiento planetario. Esas son dos imágenes de Iota, que fue uno de los primeros huracanes que tenemos evidencia categoría 6 a nivel nacional en el Caribe, ¿cierto? Con consecuencias nefastas, como ustedes todos pueden entender qué es lo que está pasando. Y vemos como un huracán que no era tan común, digamos, en esta zona sur del Caribe, en el norte del Caribe, digamos, es mucho más común, pero en esta parte tan sur del Caribe no habíamos sufrido, y eso ya se denomina como una de esas consecuencias que vemos en efectos que empiezan a ser no tan a futuro como lo pintábamos hace algún tiempo, que son escenarios a 2050, de 2100, y es difícil imaginarse, primero, si estaremos en ese momento, y segundo, cuáles son las consecuencias. Pero estamos viendo cosas puntuales ahora, no solamente con ese cambio, sino con esa variabilidad climática que empieza a generar cambios en el funcionamiento planetario. Y las consecuencias son evidentes. Este es un estudio pues, que estamos haciendo y que hacemos parte de la Operación Cangrejo Negro. En la siguiente diapositiva, las consecuencias que tuvo para la isla de Providencia. Claramente se ve que, digamos, en uno de los sitios críticos, pues hay una remoción muy importante de vegetación, ¿cierto? Que se puede ver, digamos, en estas flechas que se señalan aquí, que antes del huracán Iota, las imágenes satelitales, no se veía el cauce de los ríos, y el detrimento en términos de cambios en la vegetación fue tan alto que se quedó viendo, digamos, el cauce del río, y en el de abajo, en un proceso de salinización, digamos, de las ciénagas de agua dulce de esta zona. Entonces eso genera, digamos, preocupaciones importantes sobre qué va a pasar en los próximos años cuando tengamos cosas cada vez más comunes
o consecuencias cada vez más comunes de lo que está pasando, digamos, en esta zona y de lo que podría pasar en los próximos años. Dale la siguiente, por favor. Y eso se ve en un punto muy estratégico y son las consecuencias que tiene para la biodiversidad, ¿cierto? El impacto que vemos, no solamente esa variabilidad climática, ese proceso de adaptación que necesitan las especies, sino cómo se vieron afectados los servicios ecosistémicos, es decir, la provisión de agua dulce, la provisión de pesca, en una isla tan pequeña que son 52 kilómetros emergidos de zona terrestre, pero que tiene unas consecuencias muy importantes para los habitantes que dependen en su mayoría, o de aspectos asociados a esos servicios ecosistémicos, como la riqueza paisajística y la posibilidad de atraer turistas a través, digamos, de estas opciones, como simplemente la explotación de cangrejo negro, ¿cierto? Que por eso se llamó la expedición Cangrejo Negro y fue tan interesante tenerle ese nombre para poder resaltar la importancia de esa relación que tienen las comunidades que habitan en la zona con esos componentes de biodiversidad que se vieron ampliamente afectados por IOTA. Y en la siguiente diapositiva es consecuencia, una parte se puede entender, ¿cierto? De vivir en el antropoceno. ¿Cómo así que el antropoceno? El antropoceno es una cosa que se denominó desde hace mucho, desde los 70s, en el que decían que el funcionamiento y la actividad humana lo que ha hecho es dominar el funcionamiento de la Tierra, básicamente. Entonces, cosas tan particulares como, digamos, en esta imagen de la NASA se puede ver esa contaminación lumínica que se ve desde afuera y que muestra la capacidad que han tenido los humanos para establecerse en muchas partes del globo terráqueo y a partir de ahí modificar gran parte de lo que existe en componentes de biodiversidad, ¿cierto? Y las consecuencias que eso trae de los procesos de industrialización, que probablemente ustedes ya saben es una de las consecuencias del cambio climático. Y obviamente el incremento en aspectos tan importantes como la concentración de carbono, que está muy asociado a los cambios en las temperaturas globales. Entonces son dos consecuencias de venimos, digamos, en un cambio global que cada vez se va transformando y que lo que hace es que domina el funcionamiento de la Tierra. Y eso trae consecuencias para una gran cantidad, digamos, de especies y de ecosistemas y obviamente para nosotros que también estamos adaptados a vivir en el mundo, sobre todo en ciudades, en algunas áreas rurales, ¿cuáles son las consecuencias que trae? En la siguiente diapositiva se ve que no solamente estas consecuencias van a ser para las especies, sino que como les mencionaba, Iota fue ese primer huracán categoría 6 que llegó a territorio colombiano, pero los efectos de los mega huracanes que se hicieron cada vez más comunes en los últimos 40 años se van a ver incrementando a través de los próximos años. Y eso tiene unas consecuencias, digamos, nefastas, no solamente, digamos, desde el punto de vista económico, que es como lo medimos normalmente, sino del funcionamiento de la Tierra y qué es lo que va a pasar en los próximos años y cuáles son esas afectaciones que vamos a tener y que de hecho ya tenemos, como se ve en la siguiente diapositiva, que muestra, digamos, una caricatura muy interesante sobre las consecuencias que tenemos actualmente del COVID, que aunque no tenemos certeza sobre cuál es el origen particular, si es de un laboratorio o si es de la naturaleza transmitido por enfermedades o por neurotransmisión zoonótica, pero las consecuencias que trae la recesión, las consecuencias que tiene el cambio climático y las consecuencias más importantes que todavía no entendemos bien y que probablemente pueden pasar en los próximos años del colapso de la biodiversidad que estamos viviendo. De hecho, una de las publicaciones, lo que aparece ahí que voy a mencionar, es que parece que existe una relación entre alteraciones de cambio climático, cambios en la riqueza de especies de murciélagos en Asia y como consecuencia la posibilidad de que exista una mayor cantidad de virus en estos sitios. Y de ahí, digamos, la transmisión de la pandemia, que es una cosa que todavía estamos diciendo, si estos son los efectos del cambio climático, más los efectos de la transformación,
qué es lo que va a pasar en los próximos años. Entonces yo creo que este tema de las emergencias climáticas son cada vez más apremiantes, sobre todo cómo vamos a actuar como sociedad. En la siguiente diapositiva, una de las cosas más importantes y las reflexiones después de entender cuál es el efecto que tenemos, los aspectos históricos del cambio climático, las evidencias de lo que estamos viendo en este momento es qué pasa en un país altamente biodiverso, ¿cierto? ¿Qué pasa en el país que tiene 58.302 especies registradas y cuyo conocimiento todavía es incompleto en términos de la biodiversidad que tenemos? En la siguiente diapositiva simplemente mostramos que es el primer país en términos o el número de especies de aves, el número de especies de mariposas. Si pueden pasar en la siguiente diapositiva, gracias. Es el tercero en palmas y tortugas, gran variedad de especies de mamíferos, el sexto en gatos medianos y grandes. Entonces esto solamente es para mostrarles que si las consecuencias que estamos viviendo a escala global tienen un impacto tan grande como los megahuracanes y probablemente asociado a lo que está pasando actualmente con el COVID y las pandemias que se están extendiendo en todo el mundo, ¿cuáles son las consecuencias que podría tener para el país, el segundo país con mayor biodiversidad registrada en el mundo, ¿cierto? Mucha biodiversidad asociada a la cadena de cordillera, pues digamos de los Andes del norte, que tiene, digamos, una intrincada topografía, se divide en tres y que eso facilita y ha generado que tengamos la posibilidad de tener una gran cantidad de especies, muchas asociadas a piedemontes donde tienes una variabilidad climática y topográfica alta. ¿Cuáles son esas consecuencias que tenemos para la biodiversidad? ¿Qué conocimiento necesitamos generar? ¿Y cuál es el futuro que depara para esa biodiversidad a nivel nacional si no pensamos distinto como sociedad, si no pensamos en una estrategia completamente distinta de cómo nos transformamos para poder avanzar y adaptarnos de manera apropiada, de manera conjunta con la biodiversidad que nos rodea en los próximos años? Y en la siguiente diapositiva muestra cosas muy interesantes como la alta diversidad de aves, que se ha convertido, digamos, en unos elementos estratégicos a nivel nacional, con sitios y con municipios que de las 1.942 especies pueden tener 900 especies en territorios como el municipio de Mocoa, ¿cierto? Que se ven verdes más oscuros, todos estos sitios en los piedemontes que concentran mayor cantidad de especies precisamente por la alta variación y la variabilidad climática que tiene y topográfica que tiene, pero que probablemente se pueden ver afectados, digamos, por las consecuencias que puede tener, digamos, unos cambios en el clima, teniendo en cuenta no solamente temperatura, sino precipitación y humedad. Y en la siguiente diapositiva ya empezamos a mostrar y a ver cuáles son las consecuencias que tiene para las especies en términos de esa relación entre cambio climático y biodiversidad. Y uno de los primeros puntos y más importantes de lo que se conoce a partir del conocimiento histórico y lo que pasa en el futuro es que hay un desplazamiento geográfico de la distribución de las especies, ¿cierto? Entonces muchas veces uno dice, pero ¿cómo así que hay un desplazamiento geográfico? Si las especies tienen, digamos, un nicho apropiado donde pueden encontrar sus recursos en un área particular geográficamente establecida, muchas veces asociados a bosques, muchas veces asociados a sabanas, muchas veces asociados a páramos, ¿cierto? Entonces, cuando hay una distribución de esas especies en un sitio particular, es porque climáticamente, lo que se llama el nicho ecológico, las especies están apropiadas o, digamos, que tienen una buena relación, una asociación con ese tipo de hábitat particular. Si pensamos en los cambios de la distribución, entonces este es un análisis que muestra los sitios en rojo en el primer mapa, los sitios que tienen una mayor diversidad de especies. En el segundo, los sitios donde puede haber una ganancia en términos de ampliación de la distribución geográfica de esas especies, porque debido a la variabilidad climática pueden expandirse o tener, digamos, una población más amplia.
pero en el último mapa, en el mapa que aparece con la figura D, lo que muestra es los sitios donde las especies pierden mucha parte de su distribución por efecto del cambio climático. Entonces estamos diciendo, sitios como los Andes, que son los que concentran una mayor diversidad de especies, porque son especies que estuvieron, digamos, en ambientes más estables, están más asociadas a algún tipo de hábitat y tienen una relación más estrecha, son los sitios donde además podemos perder una mayor cantidad de área de distribución de esas especies, con consecuencias que todavía no sabemos precisamente porque no sabemos, entre otras, cuáles son los resultados de ese colapso de la biodiversidad en diferentes sitios y cómo eso puede afectar efectos o funciones ecológicas de las especies como polinización. Entonces, lo que muestran este tipo de investigaciones es cuáles son las consecuencias potenciales que puede tener esa variabilidad climática sobre una gran cantidad de especies y sobre el funcionamiento de los ecosistemas. Y en la siguiente diapositiva uno puede pensar y puede decir, no, entonces no hay problema porque como tienen los Andes, pues tiene la posibilidad de subir. Si la temperatura se incrementa, pues lo que hacen las especies es que suben. Pero encontraron hace poco tiempo una cosa muy interesante y es que pueden encontrarse, digamos, en ese desplazamiento potencial unas trampas climáticas. ¿Cómo así que unas trampas climáticas? Pues sí, hay una posibilidad de que si la distribución está, digamos, en una montaña particular, el desplazamiento hacia arriba lo que genera es un área menor, ¿cierto? Entonces pueden tener, digamos, una distribución mucho menor de esa área donde pueden estar las especies y, en consecuencia, amenazar sus poblaciones. Lo otro es que pueden encontrarse, digamos, en un desplazamiento hacia una trampa térmica, es decir, al intentar subir, pueden encontrarse con valles secos, que es lo que tenemos en el Valle del Chicamocha o en sitios como el río Cauca, donde definitivamente hay una trampa climática que las especies no podrían sobrepasar para subir a la cordillera occidental o a la cordillera central. Y como consecuencia estoy ilustrando, digamos, con un caso un poco más conocido, no podrían, digamos, poder lograr ese proceso de adaptación. Y desplazamientos a coberturas inhóspitas, es decir, si necesitan incrementar la altura para poder adaptarse a temperaturas más favorables para las especies más frías, y la consecuencia es que llegan a sitios de páramos que no es un bosque porque no pueden tener, digamos, el hábitat particular donde están, llegan a coberturas inhóspitas donde no puede haber una distribución de esa especie. Entonces, no es tan simple como simplemente hay un movimiento geográfico y a partir de ese movimiento geográfico las especies consiguen adaptarse porque además son tiempos en escalas restringidas que no permiten mucha, y en especies que no son tan adaptables puede ser una consecuencia más importante. Entonces no es tan sencillo como los Andes van a salvar a las especies porque tienen una distribución altitudinal importante a nivel nacional. Y en la siguiente diapositiva lo que podemos ver es específicamente cómo se vería eso en un corte transversal de la Sierra Nevada de Santa Marta y cuáles son las consecuencias que podría tener y cuánto se tendría que desplazar una especie altitudinalmente para poder encontrar su nicho ecológico apropiado y los sitios donde van a tener mayor o menor transformación en términos de la capacidad que tienen esas especies para adaptarse. Entonces son puntos críticos que hay que tener en cuenta, no solamente para entender cuáles son las consecuencias que tienen las especies hacia esa variabilidad climática, sino cuáles son las trampas o lo que habría que tener en cuenta para poder lograr procesos de adaptación exitosos. Y en la siguiente diapositiva mostramos ya un ejemplo particular de especies de anfibios y cómo se pueden ver amenazados por esa consecuencia en los escenarios futuros y los sitios que pueden tener mayor o menor cambio, sobre todo en estas especies, que son muy expuestos debido, digamos, a sus características y a la necesidad, pues, como de tener, digamos, esa termorregulación digamos, los aspectos o los cambios en la variación en la temperatura como los anfibios, pero que adicionalmente se pueden ver afectados por enfermedades infecciosas que los están afectando, como un hongo que les afecta la piel, les disminuye la capacidad de
digamos, de adaptarse a ambientes y pueden terminar afectando las poblaciones. Y en la siguiente diapositiva mostramos no solamente que el desplazamiento geográfico es una de las consecuencias que puede tener, digamos, el cambio climático, sino que pueden existir cambios fenológicos. Es decir, a tener o temperaturas más calientes o temperaturas, digamos, un poco más extremas. Lo que está pasando en algunos sitios y se ve, digamos, es que la temperatura a la cual florecen o empiezan a florecer algunas plantas va cambiando a través del tiempo, disminuyendo de manera dramática. Eso lo que pasa es que con especies migratorias que van de norte a sur, por ejemplo, o sí, sobre todo las migratorias que tenemos del norte, tenemos algunas migratorias, sobre todo pensando en las del sur, van a acontecer que su disponibilidad de alimento va a cambiar, porque lo que pasa es que generalmente en esas épocas existe una mayor disponibilidad de alimento, como se ve, digamos, una mayor proporción en esta figurita en la parte A, versus la llegada de las especies migratorias que se alimentan de esos insectos generalmente que se ve en la otra figura. Entonces hay un desencuentro por esos cambios fenológicos, lo que termina afectando muchas de las especies, no solamente las especies residentes, ¿cierto?, que tienen que adaptarse rápidamente a esas variaciones en el clima, esas variaciones en los ambientes donde habitan, como cambios en la fenología, en qué momento florecen, en qué momento fructifican, entonces en qué momento es el apropiado para poder tener, digamos, una reproducción exitosa, va a depender de esos cambios fenológicos que también se ven afectados por el clima a nivel nacional. Y hay otras cosas que se han venido debatiendo sobre los potenciales efectos, como se ve en la siguiente diapositiva, muy asociado a los cambios en la morfología, es decir, a los tamaños e incluso a los comportamientos de las especies. Reducciones de tamaños corporales como respuesta al cambio climático, reducciones en los tiempos de reproducción y muy asociado, digamos, a los cambios de disponibilidad, son otro tipo de variables que se empiezan a ver en las especies para poder adaptarse. Algunas veces exitosas, no siempre exitosas, porque tiene unas consecuencias que todavía no sabemos, sobre todo por unos tiempos que anteriormente, digamos, cuando no teníamos el antropoceno y teníamos cambios climáticos que no eran tan rápidos, se están viendo afectados, digamos, por estas consecuencias, e incluso terminan generando una cosa muy importante, y son cambios en las comunidades, ¿cierto? Entonces, anteriormente estábamos hablando de los cambios en especies particulares, ¿cierto? Pero cuando empiezan esas especies particulares a desaparecer, en la siguiente diapositiva lo que podemos ver es que ya empiezan a haber una alteración en las estructuras de las comunidades, es decir, las comunidades en sí mismas empiezan a existir cambios que generados porque o las especies no se pudieron adaptar, disminuyeron las poblaciones y existe una extinción local, o las especies, digamos, tuvieron una adaptación fenológica que no les permite estar en el mismo tiempo, en lugar de los sitios donde compartían determinados sitios, cambian la comunidad, es decir, cómo están la composición de las especies en determinado sitio particular, de tener un X número de especies en determinado sitio a cambiar por otro tipo de composición de especies. E incluso en especies como tortugas, ¿cierto?, que son, digamos, el sexo depende de la temperatura de incubación, empieza a cambiar la proporción de los sexos. Entonces empieza a cambiar, digamos, cuál es la estructura de la población y como consecuencia puede existir, digamos, ese cambio en la estructura poblacional. Y esto se ha visto sobre todo en un componente muy importante que se ha vuelto, digamos, una de esas posibilidades de salvación que tenemos y para enfrentarnos al cambio climático, como los bosques, sobre todo los bosques tropicales. Porque lo que se ve es que, digamos, empiezan a predominar especies que son de crecimiento rápido y cuyo almacenamiento de carbono cambia. Entonces, lo que pensábamos en algún momento podría ser nuestra salvación para poder reducir el impacto de emitir una gran cantidad de carbono en la atmósfera, era que los bosques se convirtieran en una especie de sumidero
que se ha comprobado en algunos casos, pero al cambiar, digamos, la composición de las especies por especies que, digamos, crecen más rápido en determinados sitios, empezamos a cambiar, digamos, esa relación entre dónde se almacena el carbono en la biomasa de los bosques, sobre todo los bosques neotropicales. Y hay un incremento en las lianas, pero un incremento en la concentración de CO2 que tiene, obviamente, una consecuencia sobre la estructura. ¿Qué está pasando en los bosques? ¿Cómo funcionan los bosques? Bosques con más luminosidad, bosques con menos luminosidad, dependiendo de cuál es el tipo de vegetación que crece y la cantidad de lianas que tengas en determinado sitio. Son aspectos que ya modifican la estructura de las comunidades y que tenemos consecuencias que todavía estamos evaluando para entender exactamente qué es lo que está pasando. Y en la siguiente diapositiva vemos una de las cosas que ya sabíamos y que veníamos conversando, como el incremento de enfermedades emergentes con hipótesis como la que tenemos del COVID y las consecuencias que ha tenido para la humanidad a nivel global, que no se había visto anteriormente, muy asociado a probablemente nuevas enfermedades zoonóticas que salen, digamos, de los bosques por procesos de transformación o mayor contacto con especies que antes no teníamos contacto porque son especies restringidas a los bosques. Pero también el incremento de invasiones biológicas, y esta es una especie que es muy común, sobre todo en el oriente antioqueño, el retamo, ¿cierto? Que es una especie invasora y que los cambios, digamos, y la adaptación permiten que pueda ser más o menos exitosa en determinados sitios. Entonces, esas son como las consecuencias en términos generales de lo que vemos puede tener el cambio climático, la variabilidad climática sobre especies en particular, ¿cierto? Sobre morfología, fenología de las especies, pero empiezan a tener, digamos, alteraciones sobre las comunidades con respuestas que no sabemos si van a funcionar, sobre todo por un aspecto muy importante, porque en este momento el cambio climático no actúa solo y no está solo, digamos, en un territorio. No es la única amenaza que tenemos. En la siguiente diapositiva muestra que uno podría pensar, listo, la opción es que las especies se muevan, que las especies puedan adaptarse, que las especies cambien aspectos morfológicos, que se adapten las nuevas comunidades que se están generando, pero sí, solo sí, no tengamos alteraciones en otros sitios. Y las alteraciones que tenemos en este momento son grandes procesos de transformación en diferentes territorios, sobre todo para tener, digamos, y alimentar una gran población humana que está digamos, cada vez necesitando más requerimientos de alimento, y lo que genera es una transformación. Una de las investigaciones que hemos hecho en el instituto y que es muy interesante es mirar esa huella espacial humana. ¿Cuáles son las consecuencias de esa huella espacial humana en los últimos años, desde el 70 hasta el 2015? ¿Y cuáles son las consecuencias que vemos actualmente? Entonces, en estos mapas, las partes amarillas y un poco rojas, lo que se ve es ese grado de transformación a través del tiempo. Y en el último mapa, que aparece pues en mayor tamaño, y lo que se muestra es los sitios que ya están altamente transformados por la persistencia en términos de los impactos de las comunidades humanas en esos sitios. Obras de infraestructura, expansión agrícola, cercas que modifican esos territorios. Entonces ahí es donde uno dice, tenemos por un lado la amenaza del cambio climático y sabemos algunas de las consecuencias que tienen sobre las especies. Hay posibilidades de adaptación si somos capaces de mantener, digamos, una transformación baja de los territorios para permitir que las especies se adapten, pero al mismo tiempo hay unas modificaciones grandes en los territorios. Entonces es, digamos, una doble amenaza que termina actuando en sinergia y que termina impidiendo que esas especies puedan, digamos, adaptarse a esos cambios en la temperatura que implican grandes adaptaciones. Y lo que vemos, digamos, actualmente es lo que vamos a ver en los próximos años. En la siguiente diapositiva, no solamente nos damos cuenta de cuáles son las consecuencias del pasado, que nos ayuda a entender cuáles son, digamos, esos motores de transformación, sino que hemos empezado a entender en los próximos años cuáles son las áreas que tienen mayor probabilidad de desaparecer en términos de los bosques que todavía permanecen en algunos sitios de Colombia. Nos vanagloriamos y decimos que tenemos el país
que tiene un 52% de su cobertura todavía en bosques, pero la probabilidad es que en los próximos años, sobre todo en departamentos como Antioquia, Caquetá, Guaviare, pueda desaparecer un componente importante de esos bosques donde permanecen esas especies que permiten esa adaptación al cambio climático. La pérdida de bosques incide directamente, según los análisis que tenemos en el instituto, sobre aproximadamente unas 6.000 especies, incluyendo 4.500 especies de plantas y casi 2.000 especies de animales. Y los análisis que tenemos de escenarios futuros, en un escenario como lo llamamos actualmente business as usual, ¿cierto? La misma trayectoria económica que tenemos, es que podemos perder 7 millones de hectáreas a 2050. ¿Cuáles son las consecuencias? Si a la transformación que tenemos de los bosques le sumamos los impactos que tiene el cambio climático sobre la biodiversidad del país, y ahí se abre otro tema importante de investigación para poder tomar decisiones basadas en evidencia sobre qué es lo que va a pasar en los próximos años. Y en la siguiente diapositiva se muestra, estamos en un escenario donde tenemos y estamos empezando a evaluar los costos de ese desastre natural, cuáles son las consecuencias que tienen perder esa biodiversidad, tener inundaciones, lo que hemos visto recientemente de huracanes o mega huracanes, como se denomina en algunos sitios por algunos investigadores. ¿Cuáles son las consecuencias que tienen las inundaciones extremas, digamos, en los ríos? El niño, la niña cada vez más frecuentes, con periodos de mayor inundación, de mayor sequía, sobre un desarrollo que estamos queriendo que siga avanzando, pero para el cual no estamos apropiadamente adaptados. Esas son, digamos, las consecuencias que tenemos y las consecuencias que podríamos tener y para lo que deberíamos estar preparados. Ahora bien, desde el Instituto Humboldt, en la siguiente diapositiva mostramos todo lo que estamos haciendo para poder tratar de informar con la capacidad instalada dónde son esas áreas donde deberíamos concentrar nuestros esfuerzos para poder reducir los impactos, no solamente de la transformación, ¿cierto? Digamos, de los bosques y de los remanentes de vegetación nativa, sino los impactos climáticos. En este proyecto que se denominó de una manera muy interesante áreas esenciales para la vida, lo que hacemos es una identificación, digamos, de esos aspectos asociados a los objetivos en términos de naturaleza y biodiversidad, clima, desarrollo sostenible, que son muy importantes para la sociedad colombiana y poder identificar dónde están ubicados y de esa manera priorizar los esfuerzos para que sean más costo efectivos. ¿Dónde son las áreas donde deberíamos generar, digamos, una protección adecuada de la biodiversidad? ¿Dónde son las áreas que con escenarios futuros y teniendo en cuenta la necesidad de restaurar se vuelven estratégicos para los próximos años? ¿Cuáles son las áreas que deberíamos gestionar? ¿Y dónde están esas áreas protegidas existentes? Y eso nos lleva a una cosa que ustedes ya vieron en una de sus clases. En la siguiente diapositiva mostramos cuáles son los sitios prioritarios donde la conservación se vuelve más importante. Dos aspectos claves. Uno, generación de corredores climáticamente inteligentes, es decir, donde los corredores que permiten el desplazamiento apropiado de la biodiversidad, dado diferentes escenarios climáticos, pueden verse menormente afectados por la destrucción de los bosques. Y esos son los sitios estratégicos donde la permanencia de esa vegetación lo que permite es una posibilidad de adaptación y una ventana de oportunidad para esas especies. Y ese es un punto crítico. Y lo otro es áreas prioritarias para conservación. Ya hablaron ustedes de los escenarios post-2020, cuáles son esas metas que se está trazando el mundo para poder reducir el impacto que se tiene sobre la pérdida de biodiversidad, las consecuencias que podría tener sobre la humanidad. Entonces, ¿dónde a nivel nacional lograr esa meta del 30% para representar una mayor cantidad de especies y ecosistemas dentro de áreas protegidas y otras estrategias complementarias de conservación y poder lograr, digamos, esa meta tan ambiciosa que nos hemos trazado para los próximos años a nivel global? Y en la siguiente diapositiva no solamente pensar en eso, sino pensar en esos escenarios futuros. ¿Qué pasaría si? ¿Qué es lo que nos permite no solamente, como decimos de manera coloquial, llorar sobre la leche derramada, sino identificar cuáles son las áreas que en los próximos años pueden verse altamente afectadas por expansión agrícola,
expansión de vías terciarias y cuaternarias a nivel nacional, expansión de densidad de población humana, el mismo conflicto armado, expansión de cultivos de uso ilícito, porque aquí lo que queremos dar es un mensaje no solamente de hay cosas perdidas, sino que hay cosas que se pueden hacer. Y esto empieza a alimentar escenarios como escenario 2050, que nos empieza a trazar a un poco más largo plazo cuáles son esas acciones que deberíamos tener en los territorios para poder implementar de manera apropiada estrategias que le generen una resiliencia importante a la biodiversidad para adaptarse a las transformaciones en términos de cambios en las coberturas y a las transformaciones generadas por el clima. Y una cosa que se ha venido manejando de manera muy interesante, sobre todo en ecosistemas estratégicos a nivel nacional, que se puede ver en la siguiente diapositiva, es mostrar cómo logramos esa adaptación a partir de ecosistemas, ¿cierto? Colombia, de manera increíble, siempre pensamos en los Andes, siempre pensamos en los páramos, pensamos en la Amazonía, pero Colombia es 30% humedales, lo cual es un valor impresionante. ¿Y por qué son tan importantes los humedales? Pues primero por la gran cantidad, digamos, en términos de capital natural que representa, la posibilidad de recursos hidrobiológicos representados sobre todo en pesca para comunidades que están asentadas a lo largo de ríos importantes como Magdalena, Cauca, Amazonía, Orinoquía y todos sus tributarios, ¿cierto? Pero también porque en procesos de adaptación o en procesos, digamos, de variabilidad climática como el niño o la niña, que son un incremento importante en la cantidad o en la pluviosidad o una disminución importante en esa pluviosidad, permiten esa adaptación. El rol de las ciénagas como esos bancos a partir de los cuales se pueden manejar procesos de inundación se vuelven componentes estratégicos, pero para eso hay que reconocer dónde están esos ecosistemas estratégicos, el estado en el que están esos ecosistemas estratégicos y las adaptaciones que necesitamos tener en los próximos años, teniendo en cuenta que esos ecosistemas estratégicos pueden servir para mejorar nuestra posibilidad de adaptarnos a esa variabilidad climática. Y esos son estudios como Colombia Anfibia lo que empieza a nutrir a nivel nacional dónde tomar mejores decisiones con esa información que ya existe. En la siguiente diapositiva no solamente mostramos que los ecosistemas estratégicos como los humedales y los páramos son componentes importantes, sino que también se puede lograr ese balance entre áreas de producción y áreas para conservación. Los análisis que tenemos desde el Instituto Humboldt sobre los 37 complejos de páramos que hay a nivel nacional, la extensión de páramos más grande en Sudamérica, muestran que hay una gran cantidad de personas que viven de los páramos en actividades como la producción agropecuaria, el autoconsumo, incluso aspectos asociados a la industria, y eso genera, digamos, una actividad importante si se tienen acciones de bajo impacto. Entonces, no solamente pensar en una estrategia de debemos proteger todo, sino cómo nos adaptamos de manera inteligente, muy asociados y conociendo muy bien el funcionamiento de esos ecosistemas estratégicos como los páramos y los humedales, en algo que desde el Instituto Humboldt, en la siguiente diapositiva y muy liderado por la antigua directora del instituto, las transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad. ¿Cómo logramos que desde diferentes sectores y de diferentes regiones del país logremos esas transiciones apropiadas hacia estrategias que permitan ese balance entre la producción y el desarrollo, ¿cierto? Entre la producción y la conservación de la biodiversidad, entre la producción y la adaptación hacia el cambio climático. Y a eso se refiere, digamos, esas transiciones que requiere, digamos, un compromiso, sobre todo de todos los actores actuando en los territorios para poder tener esa información y saber cómo adaptarse. Y a partir de ahí hemos empezado a generar, sobre todo, inicialmente desde lo conceptual, pero en la siguiente diapositiva, opciones a partir de las cuales el aprovechamiento de esa capital natural que hay en las regiones como el aviturismo, que según este estudio que aparece en la izquierda desarrollado por USAID, que La Paz es mucho más de palomas, puede generar recursos adicionales de 43 millones de dólares por personas que pueden venir a hacer turismo de naturaleza a nivel nacional muy enfocado en las aves. Es un análisis donde mostramos no solamente dónde las personas están llegando en determinados sitios, que están buscando, que generalmente no son hoteles 5 estrellas, sino
básicamente el chulito sobre las especies que no habían, como llenando el álbum de chocolatinas Jet que estábamos acostumbrados a llenar hace algún tiempo. Y eso cómo puede generar oportunidades a partir de componentes de la biodiversidad tan importantes como la presencia del mayor número de especies de aves a nivel mundial, que solo lo tenemos aquí. Y a partir de entendimientos de cosas tan importantes, que en la siguiente diapositiva lo pueden ver, de cómo entendemos, creo que se nos fue hasta el final. No sé si nos devolvemos a la número 32, qué pena. De cómo entendemos esas transformaciones en los territorios, exactamente. ¿Cómo entendemos esos motores de transformación? ¿Cómo logramos esos escenarios que en la siguiente diapositiva se puede ver? ¿Cómo logramos esos escenarios de hacia dónde vamos? ¿Cuál es el tipo de escenario futuro? ¿Cuáles son los compromisos que adquirimos como comunidad y trabajando en diferentes sitios? ¿Y cuáles son las consecuencias que tiene o no adaptarse a esos territorios y a las consecuencias de la variabilidad climática en los próximos años? Y en la siguiente diapositiva ya empezamos a mostrar que eso lo logramos a través de todos estos análisis que se ve cómo cambia la evapotranspiración, cómo cambia la productividad en los diferentes sitios, cómo hay, digamos, unas transformaciones. Y esta información, cómo queda disponible para los diferentes tipos de público y que puedan tomar decisiones. No solamente para generar información y conocimiento que nos dé a nosotros las herramientas para pensar esos escenarios, sino cómo esa información sale. Y en las siguientes diapositivas muestro un par de ejemplos de plataformas que ha desarrollado el instituto como biomodelos, modelos de distribución de especies para saber cómo están cambiando esas distribuciones de las especies con cambio climático, o el biotablero que aparece en la siguiente diapositiva, que empieza a mostrar cuáles son, digamos, esos cambios a nivel de ecosistemas para que entidades como las corporaciones autónomas regionales puedan tomar decisiones sobre sus ecosistemas estratégicos, páramos, humedales y bosques secos a nivel nacional. Y eso, como lo enganchamos, una cosa que se está moviendo ahora de manera muy interesante en esa gran ambición de los cambios transformativos, que es lo que se está proponiendo, digamos, desde la iniciativa global, de cómo logramos esos cambios en términos del comportamiento de la población humana y de la economía para poder alcanzar esos logros de adaptarnos con relación a la biodiversidad en lo que está pasando. En la siguiente diapositiva, eso es lo que traza, digamos, ese conocimiento para lograr ese cambio transformativo. No es conocimiento para tener más artículos científicos, es conocimiento para lograr un cambio transformativo en los próximos años de qué es lo que queremos y qué es lo que podríamos lograr. En la siguiente diapositiva, en las siguientes dos diapositivas, lo que mostramos es básicamente que los escenarios todavía son poco prometedores. Hacia futuro, los cambios en la huella espacial humana 2030, lo que pueden ver en la imagen es que va a haber un incremento y una transformación mayor, sobre todo en sitios como la Orinoquía y los Andes, pero al mismo tiempo el IDEAM empieza a calcular los sitios donde va a haber un incremento en la pluviosidad con consecuencias importantes como inundaciones o una reducción en la misma con consecuencias importantes para la producción agrícola. Y al mismo tiempo hay otro, en la siguiente diapositiva mostramos no solamente en el reporte que salió de las 1000 empresas más grandes de Colombia, que la mayoría de la composición del aparato productivo nacional y la mayor participación es de minero e hidrocarburos, ¿cierto? ¿Cómo transformamos y cómo logramos un apropiado acople de ese tipo de producción a nivel nacional para poder cambiar o tener una transición energética apropiada que nos permita decir, emitimos menos, somos capaces de mitigar más en términos de aspectos climáticos? Porque la mayor parte de las emisiones, aunque ustedes ven que el agropecuario tiene una participación pequeña, en la siguiente diapositiva muestra que tanto la transformación del suelo, la parte forestal, como la parte agropecuaria es la proporción más importante de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Entonces, ¿cómo logramos? Primero, reducir o lograr esa transición mineroenergética donde, digamos, la proporción y la participación de la economía
de estos aspectos asociados a la producción de minerales, sobre todo petróleo y carbón a nivel nacional. ¿Cómo incrementamos la producción agropecuaria para que tenga una participación más importante sin que sea el gran emisor, que es lo que está pasando en este momento, a través de la parte de la transformación de uso del suelo y la producción agropecuaria, a tener otro tipo de aparato productivo que finalmente nos lleve a ser más resilientes ante los escenarios y ante las amenazas y la emergencia climática que estamos enfrentando? Y para finalizar, en las últimas dos diapositivas, pues son como unos mensajes que empiezan a mostrar aspectos que resumen los resultados que tenemos. Uno, somos resultados del clima, entonces hay que entender cómo funcionaba antes y a partir de ahí pensar cómo va a funcionar en los próximos años para poder lograr una adaptación más apropiada. El clima es modulado además por múltiples factores que operan a diferentes escalas espaciales y temporales, como lo veíamos inicialmente, y pueden tener diferentes consecuencias. Pero actualmente uno de los variables más importantes de esa variabilidad climática, de ese cambio climático, es el hombre. Y a eso las especies responden de manera distinta para adaptarse a ese mundo cambiante en el que estamos viviendo y que genera emergencias climáticas como las que tenemos actualmente. En la siguiente diapositiva, lo que mostramos es que esa capacidad de adaptación depende, entre otras cosas, a qué tan transformados están esos ecosistemas. Entonces no es una cosa que afecte únicamente la variabilidad climática asociada con la temperatura, sino cómo están esos ecosistemas para poder permitir esa adaptación de las especies. Y la capacidad de maniobra depende de manejo en términos de generar una investigación importante, pero saber sobre todo cuál es la costo-eficiencia en términos de la implementación de esas soluciones. Entonces, para finalizar, es necesario un compromiso serio de la sociedad para alcanzar esas metas concretas. Y para finalizar, un ejemplo muy bonito de cosas que hicimos durante la pandemia, que es poner a participar a las personas en esos procesos de generación y apropiación del conocimiento, en la siguiente diapositiva, para entender qué es lo que veían desde la ventana, desde su componente de biodiversidad, porque lo que estábamos viendo era que las especies, en la medida que las personas estaban en la cuarentena, empezaban a apropiar y a retomar y a adaptarse incluso a las ciudades, a esas nuevas condiciones con menos tráfico y menos personas en la calle. Entonces, hay una luz de esperanza, hay unas posibilidades si la sociedad es capaz de responder apropiadamente a estas transformaciones. Muchas gracias.